Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un goulash de pollo o pollo con verduras bien rico, bien delicioso, que estoy seguro lo van a incorporar en su cocina. Lo primero que vamos a hacer es cortar los trozos de pollo. Lo vamos a cortar en cuadros que no sean tan pequeños. Cortamos primero líneas y luego cuadrados. Estoy usando 600 gramos, ustedes pueden utilizar incluso 400 gramos. Todo depende del número de personas para las que vayan a cocinar. Esto alcanza para unas 4 a 5 personas. Agregamos sal suficiente y vamos a incorporar también pimienta. Las especias van a ser a su gusto. Pueden poner también cúrcuma, pimienta de cayena, comino, lo que ustedes prefieran. Yo lo voy a dejar así solamente con sal y pimienta. Ahora agregamos un poquito de aceite de oliva y un poquito de mantequilla a una sartén que ya está precalentada. Esparcimos muy bien estos por toda la sartén y allí vamos a poner los trozos de pollo. La idea es que sellemos el pollo para que tome un color bien bonito de 3 a 5 minutos a fuego medio alto. Vamos a irle dando vueltas y de esta manera, como se pueden dar cuenta, el pollo toma un color bien bonito. Después de que esté así dorado por ambos lados, pues lo que hacemos es retirarlo y continuamos el mismo proceso con el resto de la pechuga. Mientras tanto vamos a ir cortando un dientecito de ajo. A mí me gusta cortarlo siempre con el cuchillo en trocitos bien pequeñitos. Si ustedes quieren lo pueden macerar o incluso si no les gusta pues no lo incorporen. Ahora continuamos con una cebolla blanca, pasas una línea por la mitad y luego cortas trocitos tal cual como te estoy mostrando. Posteriormente hacemos lo mismo con una cebolla larga o cebollín. Lo vamos a cortar en trocitos bien pequeños y recuerda incorporar siempre la parte más intensa o más verde de la cebolla. Ahora vamos a agregar el ajo y la cebolla y la parte más clarita de la cebolla larga también la vamos a incorporar reservando la parte más intensa. Esto lo vamos a hacer en la misma sartén donde sellamos toda la pechuga para que tomen todos los sabores de la pechuga que quedaron allí. A fuego medio los dejamos a que se vayan cocinando y mientras tanto partimos una zanahoria por la mitad y luego vamos a cortar tal cual como yo te estoy mostrando, unas laminitas que no te queden muy gruesas y hacemos lo mismo con un tomate, lo cortamos en trozos bien pequeñitos y una vez hayamos terminado con estas dos verduras pues vamos a incorporar el tomate a la sartén y allí esto se va a empezar a cocinar, a crear como un hogao o un sofrito que es lo que queremos. Vamos a agregar pimentón molido o achiote, pimienta de cayena para que le dé un poquito de picante, cúrcuma, por supuesto cúrcuma, tomillo y también un poquitico de orégano. A mí me gusta siempre esparcirlo con ayuda de las manos, frotarlo para que desprenda muchísimo más fácil el sabor y el olor. Entonces incorporamos muy bien esto y lo vamos dejando a que se vaya cocinando. Mientras tanto vamos a ir cortando un pimentón. Yo puse casi la gran mayoría del pimentón lo puse de color rojo, la otra de color amarillo, así que juega con los colores. Puedes retirar la piel o no y después vas a cortar así en lineecitas o en bastoncitos bien delgaditos, tal cual como te estoy mostrando. Si puedes incorporar también color verde, te va a quedar espectacular todo el juego de estos colores. Mientras tanto, el sofrito ya está casi listo, como se pueden dar cuenta, el tomate está perfectamente cocido. Allí vamos a incorporar la zanahoria, que es la que más tarda en cocinarse. Vamos a mezclarlo muy bien con el sofrito y vamos a incorporar también los pimentones. Vamos a mezclar y luego lo que vamos a hacer es dejarlo cocinar. Mientras yo continúo con el proceso, te invito a que me regales un like y también a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita en la función de todos. Vas a agregar un chorrito de agua, mira, tal cual como te mostré, es muy poquito. Las arvejas las vamos a dejar para un paso posterior porque se demoran muy poquito en cocinarse, especialmente estas duran 5 minutos. Dejamos esta mezcla a 5 minutos a fuego medio, por favor tápalo y mientras tanto vamos a ir adelantando el corte del cilantro que va a llevar posteriormente nuestra preparación. Ahora me di cuenta que estaba todavía un poquito dura la zanahoria, así que lo dejamos otros 5 minutos y luego de que la zanahoria ya está un poco más blanda vamos a agregar todo el pollo. Ahí mismo donde dejaste el pollo, esto va a quedar con muchos jugos, incorpora los jugos
y luego vamos a mezclar muy bien. Agregamos un poquito de cilantro para que le vaya dando sabor a la preparación, otro poco de la cebolla de la parte intensa que habíamos reservado y otro poco de agua también. La cantidad de agua es muy poca, es solamente para que no se nos vaya a secar y se nos vaya de pronto a quemar. Entonces agregamos un poco de agua y en este punto vamos a agregar las arvejas, unos 50 gramos aproximadamente, cantidad la que ustedes prefieran. Lo vamos a tapar, preferiblemente con una buena tapa, a fuego medio por 10 minutos. Yo lo que hice fue que utilicé otra sartén del mismo tamaño para poderlo tapar, me funcionó perfecto. Como se pueden dar cuenta, las arvejas incluso ya están cocidas después de estos 10 minutos y todo se ha empezado a cocinar, tiene un muy buen sabor. Pruébenlo, si les hace falta agreguen un poquito más de sal, como en mi caso. Y ahora ustedes pueden decidir. Si lo quieren con bastante caldito lo dejan así, o si no lo dejan reducir a fuego medio unos 5 minutos o 3 minutos. Agreguen un poco más de cilantro y listo, señores, así de fácil pues tenemos esta deliciosa receta. Yo la acompaño siempre con arroz y una muy buena porción de aguacate, es una excelente opción para almorzar. Así que mis corazones, si les ha gustado esta receta, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Y ya saben, no olviden regalarme un like, compartir estas recetas para que lleguen a muchas personas. Al final todos los ingredientes, al igual que en la cajita de información, y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso, chao. Bum bum bum